Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Mis queridas jicocas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy feliz de volver con ustedes porque hoy tenemos un video lleno de cosas que comentar. Ya saben que aquí siempre les traigo todo lo más actualizado, con detalle, con análisis y, sobre todo, con mucho amor para Jimin y Jungkook. En este video vamos a hablar de varias cosas. Los nuevos logros impresionantes de nuestros chicos, que nos tienen con el corazón lleno de orgullo. Una foto que empezó a circular y que supuestamente sería de Jimin en una tienda de conveniencia. Y por supuesto, vamos a responder la gran pregunta que anda dando vueltas. ¿Con quién estaba hablando Jungkook en el aeropuerto? Así que, mis queridas jicocas, comencemos. Empecemos con algo que siempre nos llena de alegría, los logros de Jimin y Jungkook. Porque a pesar de todo lo que se dice, de los rumores, de las críticas injustas, lo cierto es que ellos siguen haciendo historia con su música. Jimin se convirtió en el primer y único solista asiático en toda la historia en tener varias canciones pasando más de 60 semanas en el Billboard Global 200 y en el Billboard Global Ski. Un récord histórico. Además, su canción Who subió 10 posiciones en el United World Ultimate Track Chart, alcanzando el puesto 224, con más de 7.987.000 puntos acumulados. Con este logro, supera a Abracadabra de Steven Miller Band, un clásico mundial. Y lo más importante, sigue siendo la única canción solista de un artista coreano en este chart durante toda la década. Y para cerrar con broche de oro, su cuenta en Spotify ya superó los 6 billones de streams sumando todos sus créditos solistas. Jimin es el primer y único solista coreano en toda la historia en lograrlo. Pasemos a Jungkook, que también está imparable. Con 19 canciones que superan los 100 millones de reproducciones en Spotify, ya superó a TXT y se convierte en el quinto artista de K-pop con más canciones en esta marca. Además, volvió a entrar en el Spotify Global Daily Top Artists Chart, esta vez en el puesto número 191. Y recordemos que él es el solista de K-pop con la posición más alta y la mayor permanencia en la historia de esta lista. Y aquí viene el dato más fuerte. Jungkook ya es el solista de K-pop más vendido de todos los tiempos, con más de 15.5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Un logro histórico. Mis queridas jicocas, ¿se dan cuenta de lo grande que es esto? Mientras otros se distraen con teorías, ellos siguen brillando y demostrando con hechos quiénes son. Ahora hablemos de esa foto que empezó a circular en redes. Supuestamente, se ve a Jimin comprando en una tienda de conveniencia. Claro, a primera vista muchos pensaron que sí podía ser él, el cabello se parecía, la contextura también. Pero al observar con más detalle, no se le ven los tatuajes, en especial la luna en el cuello y la espalda. No se le distingue el rostro porque aparece de espaldas. Por eso, varias KAMI salieron a desmentir la foto y aclarar que no se trata de Jimin. Y sinceramente, yo coincido, no hay pruebas sólidas para asegurar que fuera él. Pero ahora les pregunto a ustedes, mis jicocas, ¿qué piensan? ¿Les parece que era Jimin o no? Déjenmelo en los comentarios porque quiero leerlas. ¿Con quién hablaba Jungkook en el aeropuerto? Pasemos al tema más comentado, la llegada de Jungkook al aeropuerto de Incheon después de su viaje a Nueva York por el Fashion Week. En varios videos se le ve con el celular, revisando, escribiendo. Y claro, enseguida las vecinas empezaron a decir que hablaba con Taeyong. ¿De dónde salió eso? Pues todo comenzó porque Taeyong respondió embeberse a un usuario que tenía en su nickname un conejo y un oso. Eso, para sus shippers, fue suficiente para empezar a decir que el famoso Taekook estaba dando señales.
Y justo coincidió con que Taeyong había subido fotos a Instagram junto a Tyler the Creator agradeciendo un regalo, y luego Jennie publicó imágenes usando la misma camiseta. Ese detalle hizo que se encendieran nuevamente los rumores de una posible relación entre ellos. Y aquí lo interesante, cada vez que aparecen esos rumores, las vecinas tiemblan. Porque saben que cualquier cosa que involucre a Taeyong y Jennie les quita fuerza a sus teorías de ship, y entonces se agarran de lo mínimo para tratar de validar lo suyo. De ahí que usen incluso una simple respuesta en vez de verse con emojis para armar toda una historia. Ahora, con mucho respeto lo digo, esos rumores de Taeyong y Jennie no están confirmados, pero tampoco lo vamos a desmentir o confirmar aquí. Simplemente existen, circulan en medios, sin ser confirmado por los involucrados. Lo que sí queda claro es que esas coincidencias ponen nerviosas a las vecinas, porque muestran lo frágiles que son sus teorías con sus chip inexistente. Razón por la cual comienzan a afirmar y esparcir teorías y sentido que al final solo ocasionan jata a sus favoritos. Por eso, dejemos en claro esto. No hay confirmación de que Jungkook estuviese hablando con Taeyong en el aeropuerto. También se vio a su staff con el celular, lo que indica que pudo haber sido una conversación de coordinación, más aún con el ruido tan fuerte de los fans. Mis queridas jicocas, lo más importante aquí es que sepamos diferenciar entre rumores, coincidencias y hechos reales. Los artistas no tienen la culpa de que existan fans que solo buscan alimentar chips falsos o teorías sin pruebas. Y mientras esas vecinas se entretienen inventando, Jimin y Jungkook siguen demostrando con hechos, con logros y con momentos compartidos, que su unión y su talento están más vivos que nunca. Así que celebremos lo que de verdad importa. Sus récords, su música, su esfuerzo. Y por supuesto, los momentos hermosos que nos regalan juntos. Y ahora sí, las leo a todas. ¿Qué piensan de la foto de la tienda? ¿Creen que es Jimin o no? ¿Y con quién creen que hablaba Jungkook en el aeropuerto? Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas jicocas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de jicocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una jicoca como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.